En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tenemos en nuestro tablero una palabra y una frase. La palabra pecado, que es una palabra fastidiosa para mucha gente, fastidiosa en nuestro tiempo. Y luego una frase que es como la esencia de esta enseñanza. Y yo quiero mucho esa frase. La leo, ustedes la tienen ahí también en su pantalla. La libertad, lo mismo que la salud, empieza por un buen diagnóstico. Dos palabras bellas, ¿no? La palabra libertad y la palabra salud. Y la teoría que hay detrás de esta predicación es que cuando uno encuentra esa realidad que se llama pecado, ahí empieza un cambio, el cambio más profundo de la vida. Pero no es agradable encontrar esa palabra, no es agradable. Es lo mismo que cuando uno encuentra un problema en su cuerpo y tienen que hacerle exámenes y tienen que hacerle diagnósticos. Pero finalmente ese diagnóstico es el camino hacia una vida mejor. Esa es la idea fundamental. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, invocando al Espíritu Santo como lo estábamos haciendo antes de iniciar esta enseñanza. Y va por delante mi agradecimiento al equipo maravilloso de Fundamentos de Evangelización que se ha esmerado en todos los detalles de este retiro. ¿Cómo descubrir ese pecado? ¿Por qué es tan difícil descubrir el pecado? ¿Y qué sigue después de descubrir el pecado? Esas son las tres preguntas para las personas que están tomando sus apuntes. Repito las tres preguntas. ¿Cómo descubrir el pecado? Esa es la primera. ¿Cómo descubrirlo? Porque el pecado es como una rata que se esconde para hacer su daño. Es como un virus que se esconde y que muta. Ustedes recuerdan cuando teníamos toda esa pesadilla del COVID, cómo todo el tiempo estaba mutando, que hay una nueva cepa. El pecado muta también, se esconde, es como una rata. Entonces, ¿cómo descubrirlo? Es lo primero. Después tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con ese pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con ese pecado? Porque finalmente solo hay dos cosas que se pueden hacer con el pecado: hundirse en la desesperación o encontrar el camino de Jesús. Y en tercer lugar, nos vamos a preguntar si es posible superar ese pecado. ¿Cómo podemos superarlo? Y todo este retiro tiene que ver exactamente con eso. Cómo el pecado destruye, pero cómo también podemos ser reconstruidos de una manera nueva, de una manera bella. Entonces, ¿cómo descubrirlo? La manera de descubrirlo es fundamentalmente un proceso que va como de afuera hacia adentro. Y esto lo sabía muy bien Jesús. ¿Tú recuerdas que Jesús decía que uno se fija en la pajita que el otro tiene en el ojo y uno no se da cuenta la viga que uno tiene en el propio? Uno siempre ve primero los defectos de los demás. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar en ese cómo descubrir, la primera pregunta. ¿Cómo descubrir ese pecado? Y es un proceso que va de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Por ejemplo, uno se da cuenta que hay mucho egoísmo en el mundo, que hay mucha violencia en el mundo.
Cuando las noticias nos sacuden con cosas horrendas. Hace poco aquí en Colombia esa noticia que un papá mató a sus 2 hijos. Queda uno espantado, queda uno horrorizado. Cuando uno ve atentados terroristas, personas mutiladas. Cuando se nos dice que más de 40,000 palestinos han muerto ya. Muchos de ellos, sin la menor duda, inocentes. Muchos de ellos. Uno queda horrorizado, uno dice, pero ¿qué está pasando en el mundo? Eso es fácil descubrirlo afuera. Y por ahí empieza, eso no hay que despreciarlo, porque es el comienzo de una cosa que se llama conciencia moral. Dios te dio un órgano para descubrir esta rata. Y ese órgano se llama conciencia moral. Cuando tú te rebelas frente a lo injusto, cuando tú sientes eso no se le debe hacer a los niños, cuando tú sientes eso no se le debe hacer a una mujer, cuando tú sientes eso no se le debe hacer a ese pueblo, en ese momento hay dentro de ti algo fuerte y bello que Dios te ha dado y se llama conciencia moral. La conciencia moral te permite eso, te permite reconocer que hay cosas que sí y hay cosas que no deberían suceder. Es muy difícil encontrar una persona que no tenga nada de conciencia moral. Normalmente el peor de los casos es la persona que no ve nada de lo propio pero sigue viendo algo afuera. Es tan fuerte lo que Dios nos ha dado con la conciencia moral que uno siempre tiene algo de eso, algo. Incluso hay personas que han perdido casi toda la sensibilidad hacia los seres humanos, pero entonces vuelcan su sensibilidad hacia los animalitos. Entonces les parece cruel lo que se está haciendo con las focas, con las tortugas, con el medio ambiente. Se han vuelto ciegos para ver el daño que se le hace a los seres humanos. Pero fíjate cómo es tan fuerte. Esto de la conciencia moral es tan fuerte que uno sigue viendo. Eso no se le debe hacer. Una persona que tortura animalitos, no se debe hacer, no se debe hacer. Uno se rebela. Ese principio de rebelión frente a lo malo indica que dentro de ti hay un órgano espiritual, no fisiológico. Hay un órgano que es la conciencia moral. Y la conciencia moral es el instrumento con el que nosotros vamos a descubrir esta realidad. Pero uno siempre empieza afuera. En la Biblia fue lo mismo. En la Biblia, si uno mira los primeros libros de la Biblia, uno se da cuenta que los israelitas siempre veían el problema afuera. ¿Afuera cómo? El problema son los filisteos. En el libro de los jueces, incluso en el Pentateuco, en el libro de los jueces el problema son los filisteos. ¿Contra quién luchaba Gedeón? Contra los filisteos. ¿Contra quién luchaba Sansón? Contra los filisteos. Y ellos siempre miraban a sus vecinos, los miraban como enemigos y como la causa del problema. El problema son los edomitas, el problema son los moabitas. El problema es Egipto, el problema es Siria, el problema está afuera. Uno siempre empieza mirando el problema afuera. Pero no está mal, o sea, es el comienzo. Es el comienzo. Lo interesante es el proceso que lo va llevando a uno a descubrir el adentro. A descubrir el adentro. Y a medida que la conciencia moral empieza a iluminar adentro, las cosas se vuelven más complicadas, pero nos vamos acercando a esta palabra, a la palabra diagnóstico. Porque fíjate este problema, cuando yo aplico la conciencia moral hacia afuera, entonces yo digo, es que todos los problemas de mi vida son Sandra. Sandra Patricia es el problema de mi vida. Cuando yo pongo todo el problema allá,
Entonces yo intento cambiar a esa persona y forzarla. Normalmente eso no funciona. No solo no pasa, sino que no funciona. Y nos pasamos la vida tratando de cambiar a las otras personas. Papás tratando de cambiar a los hijos. Si mi hijo cambia. Entonces hay gente que tiene una cara muy especial que se llama cara de pujo. ¿Por qué? Porque están pujando. ¿Por qué pujan? Para que cambie. Si mi esposo cambia, si cambia. ¿Qué cara tiene? Cara de pujo. Está pujando. Y eso lo hacemos también socialmente. Entonces queremos que cambie el gobierno, pero nosotros seguimos haciendo trampa en muchas cosas. Queremos que cambie el Papa, pero nosotros somos perezosos para la misa y para la oración. Queremos que cambien los hijos y nosotros seguimos siendo egoístas o resentidos o manipuladores o lo que sea. Queremos que cambien los papás y seguimos siendo egoístas y seguimos siendo envidiosos y seguimos siendo... Entonces, la dinámica del pujo no sirve. Porque mientras yo estoy aquí pujando para que Sandra cambie, yo no tengo ese poder para cambiar a las otras personas. La verdad es que solo hay una persona en la que yo sí puedo trabajar. ¿Ya sabes quién es? Esa persona eres tú. Y ese es un descubrimiento maravilloso. Ahí tenemos la primera ruta. Les voy a contar 3 o 4 rutas para descubrir a este enemigo. La palabra fastidiosísima que he utilizado es rata. Es para esto, para descubrir este enemigo. La primera ruta es cuando uno empieza afuera, pero uno empieza a darse cuenta, oiga, usted se mira al espejo y dice, tengo cara de pujo. Porque yo he estado tratando de cambiar a mi esposa todo el tiempo. Porque yo he estado tratando de cambiar a mi jefe todo el tiempo. Porque yo he estado tratando de cambiar a los demás. Ese es el problema. Esa es la primera ruta. Esa ruta sirve muchísimo. Hay un profeta en la Biblia, para quienes aman la palabra de Dios, que quisiera yo que fuéramos todos. Hay un profeta en la Biblia que se llama Amós. Y una de las cosas que me encanta del profeta Amós es que él le da la vuelta al dedito. Porque este es el dedo con el que uno siempre está acusando. Amós le da la vuelta al dedito y dice, ¿y nosotros qué? Hay un pasaje que a mí me gusta citarlo, porque Amós está hablando en ese pasaje, Amós está hablando de parte de Dios. Y entonces dice, a Moab por 3 pecados y por 4 lo voy a castigar. ¿Por qué dice 3 y 4? Pues porque el número 7 es un número muy importante en la Biblia. El 7 siempre indica algo que es completo. Entonces decir por 3 pecados y por 4 quiere decir llenar una medida del pecado. Entonces dice así pueblos, ¿no? A Moab, a Amón por 3 pecados y por 4, a Egipto por 3 pecados y por 4. Y todos los va a castigar Dios. Pero la sorpresa de Amós es que luego dice a Israel. O sea, le da la vuelta, como quien dice, ¿ya viste todo lo de todos? A ti también. Porque tú estás hecho del mismo barro que los demás. Porque tú también maltratas. Porque tú también humillas. Porque tú también eres ventajoso. Porque tú también eres inconstante. Entonces, primera ruta, darle la vuelta al dedito. Descubrir la parte mía. Descubrir el trabajo que tengo que hacer en mí. Vamos con una segunda ruta que es un poquito más amable. Nuestra segunda ruta tiene que ver con la amistad. Ay, nuestros amigos, todos queremos tener amigos, nos encanta, nos sentimos a gusto con nuestros amigos, el tiempo que compartimos con ellos. Hay una pregunta muy bonita que uno puede hacerse, y la pregunta es, ¿tú qué esperas de un amigo?
¿Qué esperas de un amigo? O de una amiga, por supuesto. ¿Qué esperas? Y entonces te va a salir una pequeña lista. Por ejemplo, a ti te gusta que tu amigo, que tu amiga sea una persona sincera. A ti te gusta que sea una persona sencilla, que no sea tan complicada. A ti te gusta que sea una persona alegre, que no sea amargada. Fíjate cómo a medida que voy haciendo la lista voy diciendo cosas positivas y de una vez voy diciendo cosas negativas. Por ejemplo, quiero que mi amiga sea una persona sencilla. ¿Por qué? Ay, a mí no me gusta la gente complicada. Me gusta que sea una persona alegre. ¿Por qué? Porque no me gusta la gente amargada. A mí me gusta que sea una persona generosa. No como esas personas que cuando toca pagar la cuenta en el restaurante van al baño. A mí me gusta que sea una persona generosa. Si tú haces la lista de todas las cosas que te gustaría que tuvieran tus amigos, tú te vas a dar cuenta que detrás de cada una de las palabras positivas siempre hay otras palabras negativas. Porque no nos gustan las personas arrogantes, porque no nos gustan las personas egoístas, porque no nos gustan las personas que murmuran, calumniadoras, murmuronas, no nos gusta. No nos gustan esas personas. Y me parece muy interesante esto, porque aquí nos damos cuenta que lo que tú estás buscando en las demás personas se llama virtud. Y lo que tú no quieres que tengan tus amigos, finalmente son los pecados. ¿Te gustaría tener como amiga una persona que sea bien mentirosa? No. No, yo no quiero una persona hipócrita, mentirosa, doble. Yo no quiero esa gente. ¿Qué es lo que te fastidia? Si te das cuenta, si lo examinas, si lo piensas bien, te das cuenta que lo que a ti te fastidia es esto exactamente. Ay, es que es una persona tan orgullosa, pero tan orgullosa. Y esto demuestra algo muy importante, y es que el pecado, para quienes están escribiendo, el pecado es antinatural. Uno lo rechaza. Así como hay olores que todos los seres humanos rechazamos. Por ejemplo, hay un olor que no existe una persona humana, no se conoce una persona humana a la que le guste ese olor. Se llama ácido sulfídrico, es la unión de azufre e hidrógeno. El ácido sulfídrico es el olor típico de los huevos podridos. A ningún ser humano que tenga olfato, porque existe una cosa que se llama anosmia, que es la incapacidad de oler, a ningún ser humano le gusta el ácido sulfídrico. Hay una reacción de rechazo y de asco y de distancia. Lo mismo pasa aquí. No existe un ser humano al que le guste que le mientan. No existe. Tal vez le gusta mentir, pero que le mientan, no. No existe un ser humano que quiera la mentira. A veces queremos algunos pecados. Y ese tema espero que lo podamos tocar un poquito después. Normalmente, cuando admiramos un pecado, lo que estamos admirando es la fuerza de esa persona. La fuerza. Es decir, sentimos que es una persona que se impone, que tiene fuerza. Cuando alguien ha pasado por mucho dolor, cuando una persona ha sufrido muchas humillaciones, a veces le pasa que tiene admiración por los que son arrogantes y por los que son imponentes. En el fondo lo que está buscando es tener esa fuerza
para no dejarse aplastar más. Entonces, segunda ruta para encontrar el pecado. Mira lo que tú esperas de los amigos. Mira lo que te ha dolido. Yo creo que con la edad que tenemos, todos los que estamos aquí hemos experimentado decepciones de los amigos. ¿Qué te ha decepcionado de un amigo, de una amiga? Eso que te ha decepcionado, si lo analizas bien, lleva a uno de los pecados. Alguno de los pecados. Que la persona es envidiosa, que la persona es hipócrita, que la persona es orgullosa, que la persona es aprovechada, decimos, ventajosa. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pecado. Y es muy interesante ver que el pecado es como el ácido sulfídrico, es como el olor de huevo podrido. Cuando ya uno lo descubre, uno dice, ¡qué asco! ¡Qué asco! Entonces, esa es la segunda ruta para encontrar el pecado. La segunda ruta es esa. Vayamos teniendo claridad. ¿Cuál era la primera ruta? La primera ruta es de afuera hacia adentro. Y de afuera hacia adentro, ¿qué quiere decir? Que todos nos damos cuenta que hay cosas que no nos gustan del mundo, del país, de mi familia, de los demás. Hasta que uno se hace la pregunta, ¿será que yo estoy tratando de vivir cambiando a los otros? ¿Y cuál es el trabajo que yo hago en mí? Entonces, importante eso. Esa es la primera ruta. La segunda ruta es por contraste, a partir de la amistad. ¿Qué es lo que me gusta de la amistad? ¿Qué es lo que yo busco en los amigos y qué es lo que me fastidia? Cuando una amistad se daña, la palabra que inevitablemente aparece es alguna forma de traición, de deslealtad, de abandono. Básicamente, lo que nos duele de nuestros amigos que hemos perdido o que nos han perdido, lo que nos duele siempre es la mentira. Si tú examinas un amigo, una amiga, esto vale también para relaciones afectivas, novio, novia, esposo, esposa. ¿Qué es lo que te duele? Normalmente las cosas que nos duelen son estas dos o tres que voy a decir. Parecía, pero no era de verdad. ¿Y qué quiere decir que no era de verdad? Que había mentira. ¿Mentira qué es? Un pecado. Mentir es un pecado. Es que parecía que era mi amigo. No lo era. No lo era. Hay un refrán que viene de la época de los romanos. Tiene como 2000 y pico de años ese refrán. Y cuando uno estudia latín, a veces se lo aprende en latín. Yo me lo aprendí. Amicus certus in re incerta cernitur, que significa el verdadero amigo se conoce en circunstancias duras, difíciles. Y por eso las dificultades le van filtrando a uno los amigos. Hace poco me comentaban precisamente del caso de una señora en esas circunstancias. Es una señora que está muy mal de salud en este momento. Y ella supuestamente tenía muchos amigos, incluyendo varios sacerdotes y todo esto. Pero cuando su salud se deteriora, cuando ella se va quedando muy, muy limitada, ¿quiénes van quedando? Entonces, lo primero que nos separa de los amigos es que parecía, pero no era. No era. Cuando me enfermé, desaparecieron. Cuando vino la quiebra, cuando me arruiné, desaparecieron. El que tiene plata, le llueven amigos. La pregunta es si son amigos de él o de su plata. Por eso dice el refrán, amicus certus, el verdadero amigo, in re incerta, es decir, en las dificultades, cernitur, se reconoce. Entonces las amistades se dañan por la mentira. ¿Por qué otra cosa se dañan las amistades? Las amistades se dañan por el maltrato. Y las amistades se dañan por el uso.
Escriba eso porque a todos nos gusta tener buenos amigos y a todos nos gusta ser buenos amigos. Entonces, ¿cómo se dañan las amistades? Por la mentira, por el maltrato y por el uso. Es decir, me usó. Es terrible cuando se acaba un noviazgo y la persona mira hacia atrás y dice, oiga, mientras le serví, que casi siempre le serví sexualmente, mientras le serví, supernovios. Cuando ya no le serví más, se acabó todo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de las apariencias? Un pecado que se llama mentira. ¿Qué hay detrás de los maltratos? Un pecado que se llama orgullo o soberbia. ¿Qué hay detrás del uso? Un pecado que se llama egoísmo. Aquella persona que simplemente está conmigo porque le doy dinero, porque le doy sexo, porque soy muy alegre, la persona que me está usando solo está pensando en sí misma. Entonces fíjate cómo por ese camino de la amistad, lo lindo que tiene la amistad y lo feo que tiene que se dañe la amistad, uno descubre 3 pecados gravísimos: la mentira, el orgullo y el egoísmo. Y muchos de nosotros hemos caído en eso. Muchos de nosotros hemos sido fachada, hemos sido apariencia. Muchos de nosotros hemos sido orgullo y hemos aplastado a otras personas porque sabemos que dependen de nosotros, porque sabemos que podemos maltratarlas. En el ámbito familiar esto pasa mucho, hay mucho maltrato dentro de las familias, de todos los géneros. Hay maltrato del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Hay maltrato de los papás hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay mucho maltrato. Y una de las razones por las que hay tanto maltrato en la familia es porque yo sé que mi hijo tiene que aguantarse, porque yo sé que mi papá o porque mi mamá no se pueden ir. Nosotros somos terriblemente crueles a veces con la propia familia y eso es pecado. Y eso hace la vida amarga, eso hace la vida difícil. Entonces ahí tenemos la segunda ruta para encontrar el pecado. A partir de la amistad vemos características que son muy buenas. Vemos que detrás de esas características buenas estamos evitando cosas malas. Y hemos llegado a depurar, hemos llegado a destilar 3 pecados que son terribles y que son los que más dañan la amistad: la mentira, el orgullo y el egoísmo. No es tan fácil superar esas realidades, no es tan fácil, pero eso será parte del final de esta enseñanza. Vamos con la tercera ruta. Rutas para descubrir el pecado. Acuérdate que desde que tú empezaste a existir y sobre todo desde que adquiriste uso de razón, Dios te regaló un órgano espiritual que se llama conciencia moral. Y la conciencia moral es la que te ayuda a detectar cosas que no deberían estar. Que no deberían estar en los demás y que no deberían estar en ti. Tercera ruta. La tercera ruta tiene que ver con la propia historia. Muchos de nosotros, a lo largo de nuestro caminar en la vida, hemos tenido... ¿Qué nombre le pongo? Es que todo es un poco duro de decir, pero el nombre que tiene es fracaso. Empecé algo y no lo terminé. Yo no me estoy refiriendo aquí ya a relaciones interpersonales. Me refiero a esas cosas que nos suceden y que nos afectan, pero donde no entran tanto otras personas sino nosotros mismos. Aún en cosas sencillas. Una dieta que tenía que hacer o cambiar, más que dieta, cambiar mis hábitos alimenticios. La palabra dieta cada vez la están utilizando menos los nutriólogos o nutricionistas. En mi época, yo soy del siglo pasado,
Como la mayoría de ustedes, no me miren así. ¿Hay una excepción? Uy, ¿qué es eso tan lindo, no? Siglo XXI. ¡Qué bien! Allá está. Tan linda. Mire, aquí tenemos otro siglo XXI. ¡Hola! Entonces, mira, en mi época del siglo pasado se hablaba de nutricionista. Ahora se habla más de nutriólogo, nutrióloga. Hoy los nutriólogos no hablan tanto de dieta, hablan de cambiar los hábitos alimenticios. Lo mismo. Bueno, entonces, eso es difícil. Y uno lo intenta y no puede. Que hay que hacer más ejercicio, uno lo intenta y no puede. Que yo tendría que estudiar inglés. Hoy el inglés se necesita cada vez más. Uno lo intenta a veces y se queda. Quiero aprender a tocar guitarra. Quiero ser como Alexander. Uno lo intenta y se queda corto. Bueno, esas son cosas que tienen su importancia, pero hay otras más profundas. A veces uno quisiera cambiar cosas como en su manera de ser. Yo quisiera ser una persona un poco más positiva. Yo quisiera ser una persona más tranquila. Yo quisiera pensar antes de hablar, porque hablo y la embarro, y cuando ya dije, ¡ay! Otra vez dije lo que no tenía que haber dicho. Pero uno se da cuenta, y ahí es donde estamos en la tercera ruta, uno se da cuenta que cambiar es difícil, aunque uno se dé cuenta de lo que es necesario. Adquirir buenos hábitos es difícil. Hoy, por ejemplo, mucha gente pues ya se dio cuenta de que la promesa digital es maravillosa, pero que uno necesita recuperar hábitos saludables que tenía la gente del pasado. Por ejemplo, leer. Leer, esa es una de mis preocupaciones, mía, de Nelson Medina. Estamos leyendo menos. Todo se nos fue en redes, todo se nos fue en reels, en videos, que no está mal, o sea, muy bien el video y tal. Pero uno sabe que uno necesita leer más, pero es difícil cambiar. Es difícil cambiar. Algunas personas batallan con vicios que les avergüenzan. No le dicen a nadie. No le dicen a nadie. A veces incluso hacia afuera dicen una cosa, pero por dentro sienten vergüenza. Porque acuérdate que tenemos un órgano que se llama conciencia moral. Entonces yo conocí, por ejemplo, el caso de un muchacho que está consumiendo droga en forma de marihuana. Mira, tú discutes con ese muchacho, te puede argumentar 3 horas por qué la marihuana no tiene problema, eso ya es legal, simplemente es una manera de relajarse, ustedes se relajan con el trago, nosotros un chupito y estamos bien. Y mira, te puede argumentar 3 horas. Pero yo sé, porque yo sé cosas, que cuando tú logras entrar al corazón de ese muchacho, él dice, yo quisiera dejar de fumar. Hacia afuera justificamos muchas cosas. Nosotros como sacerdotes muchas veces encontramos eso en la confesión. Yo les voy a contar una historia, obviamente sin nombre, ni más faltaba, además no me acuerdo el nombre de la persona, ni importa. Esta era una chica que se estaba confesando. La confesión nos cuesta trabajo a todos. No vayan a pensar que porque yo soy sacerdote yo la tengo fácil. No, la confesión es difícil. Difícil. Bueno, esta muchacha se estaba confesando y en algún momento habló de su novio. Yo, como sacerdote, a veces un poquito antipático. Yo a veces soy un poquito antipático, pero poquito. Yo como sacerdote le pregunté si ella estaba llevando su noviazgo como Dios quiere. Usted ya sabe para dónde va esa pregunta. Ella
chica inteligente se dio cuenta inmediatamente. Porque es que hay otra frase que me fascina, y lo que pasa es que no todas caben en el tablero. Hay otra frase que me fascina que es: hoy en día los amigos se tratan como si fueran novios, los novios se tratan como si fueran esposos, y los esposos, cuando se la llevan bien, se tratan como si fueran amigos. Ahí tenemos problemas. Entonces, pues esta niña estaba llevando una vida sexual intensa con su novio. Claro, ella en la flor de la edad, una muchacha bonita, atractiva. El novio, pues no lo conocí, pero supongo que también un muchacho muy atractivo, por lo menos para ella. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema? No le estamos haciendo daño a nadie. O sea, viene toda la justificación, ¿no? Uno ya conoce un poquito eso, que la gente siempre hacia afuera está así como a la defensiva, ¿no? A ver, aquí, ¿quién me va a decir? Y uno está acostumbrado así a defenderse y pues ya ataco, vénganseme de a 10. Entonces ella me decía, yo no le veo nada de malo a eso. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No le estamos haciendo daño a nadie. Entonces ella empezó a justificarse. Fue una conversación larga, gracias a Dios no había afán ni de parte de ella ni de parte mía. Entonces le pregunto, si tú quedas embarazada, ¿qué sucede? No, nosotros nos estamos cuidando. Ahí empiezan los problemas de este fraile. Ese lenguaje es tan terrible y la gente no lo sabe. Porque cuando tú te estás cuidando de un embarazo, ¿el enemigo quién es? El bebé. O sea, en el momento en el que aparezca el bebé, ese es el problema. O sea, el verbo nos estamos cuidando, el verbo ya está situando al bebé como enemigo, como problema, como enemigo. Entonces le pregunto, ¿nos estamos cuidando? Entonces le dije, tú sabes que todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de fallo, ¿cierto? Ya se queda un poco más callada, porque es una muchacha muy inteligente y muy educada. Ella sabe las cosas. Entonces ya empieza a bajarle un poquito el volumen. ¿Tú llegarías al aborto? Ya se queda más quieta. No, pero yo creo que eso no va a suceder. Ya es yo creo, ¿no? Yo creo que no va a suceder. Le hago otra pregunta. Tú te estás entregando a este hombre. Si la relación se acaba, ¿tú cómo te sentirías? No mal, porque yo lo amo mucho. Te sentirías mal. Te sentirías mal. Si la relación acaba, que es de lo que de hecho sucede en la inmensa mayoría de las relaciones, si la relación acaba y tú lo ves con otra niña, ¿qué crees que va a estar haciendo él con esa otra niña? Uy, eso sí que le dio duro. Eso sí que le dio duro. Casi no le salen las palabras hasta que al fin dijo, pues yo me imagino que él también tendría relaciones con ella. ¿Y cómo te vas a sentir tú cuando sepas que tú fuiste una en la lista de mujeres que han estado en la cama con él? ¿Cómo te sentirías tú? Ah, pero es que los matrimonios también se acaban, la gente también se separa. Sí, claro, todo eso sucede. Por eso el matrimonio hay que prepararlo muy bien. ¿Tú crees que tú estás preparando un matrimonio así? Dime una cosa, querida amiga, le digo. Dime una cosa. Ahora que él tiene tu cuerpo,
que te disfruta prácticamente cada vez que quiere. Entonces ya ahí ya me puse un poquito duro, espero no haber lastimado, creo que no lastimé, creo, por la manera como siguió la confesión. Entonces le digo, ahora que él tiene sexo gratis, limpio, seguro, a la hora que quiera, dime él qué gana con casarse contigo. Solamente dime eso, ¿qué gana? Se queda callada. Pero es que nosotros queremos casarnos. No me respondiste la pregunta. Dime qué gana él. Ya tiene todo. Dime qué gana. Bueno, finalmente, la historia termina en que ella se da cuenta de que está teniendo sexo para no perderlo. Esa es la razón por la que está teniendo sexo. Entonces uno, con todo respeto, pero es que uno como sacerdote tiene ese deber, como el médico. El médico tiene que hacer preguntas. Tiene que hacer preguntas. Porque si el médico no hace preguntas, por supuesto, las preguntas son con respeto y son preguntas pertinentes. No es por hacer sentir mal a nadie, pero hay que hacer preguntas. Entonces viene la pregunta, o sea que tú estás teniendo sexo para no perderlo. Si tú dejaras de tener sexo con él, ¿él se va? Yo creo que sí. O sea que tú estás comprando, mire la dureza de mi lenguaje. Entonces tú estás comprando compañía, ternura, amor con tu cuerpo, ¿cierto? Rompe a llorar. Pero fíjate cómo al principio, y eso nos pasa a todos, al principio ella tenía una batería de justificaciones, porque así somos los seres humanos, utilizamos esto que se llama razón para justificarnos. Pero por dentro sentimos, no debería ser así. A veces yo confesando yo mismo lloro. Me acuerdo una mujer que empieza a llorar por un aborto que se había hecho, una mujer casada y casada por la iglesia. Porque es que no es nada más casarse por la iglesia, es vivir el matrimonio según la iglesia. No es la ceremonia que fue hace 10 años o 20 años. Es vivir el matrimonio como lo quiere la iglesia. ¿Sabe por qué llora? Resulta que tenían 3 hijos. Ella quedó embarazada nuevamente. Y el esposo, que era católico supuestamente, pero ese es el problema, la mediocridad de nosotros los católicos. El esposo ya le había dicho, mira, con otro hijo no puede ser, y siempre se recargan sobre la mujer, ¿no? Usted tiene que cuidarse, tiene que utilizar de todo, pastillas, espermicida, tiene que utilizar de todo. Mejor dicho, hágase lo que se tenga que hacer por allá, pero usted no puede quedar embarazada. Y quedó embarazada. Y ella sintió que iba a perder al esposo. Y fue y se hizo un aborto. Para no perder al esposo. Entonces, hay un momento en el que uno se da cuenta, y esta es la tercera ruta, acuérdense que estamos en las rutas. La tercera ruta es cuando uno empieza a darse cuenta que los grandes obstáculos no son los de afuera. Ya se trate de hablar inglés fluidamente, ya se trate de tener una nutrición más saludable, ya se trate de tener lo que hoy llaman, y me encanta la expresión, higiene del sueño, porque muchas personas yo creo que a mí me hace falta mejorar muchas cosas, entre otras esa, hay que mejorar la higiene del sueño. ¿Qué es higiene del sueño? Higiene del sueño es tener buenos hábitos de descanso, que el descanso sea lo suficiente, etc. Uno se empieza a dar cuenta que el gran obstáculo ha sido uno. Mire, ese descubrimiento es precioso. Mi pereza es la que no me ha dejado. Mi soledad. No he sabido lidiar con la soledad.
Y uno se da cuenta de que por problemas no resueltos se llega a pecados persistentes. Escriba eso que le conviene. Por problemas no resueltos se llega a pecados persistentes. A mí me enterneció mucho, mire, yo sé que a veces yo no parezco, pero créanme que a medida que me voy volviendo ya viejito, creo que puedo ser casi el mayor de este grupo acá. Bueno, gracias por esos noes. Gracias. Uno se va volviendo más sensible, por lo menos así me pasa a mí. Uno se va volviendo más sensible. Mire estas historias, y por eso yo les digo que ser sacerdote es lo más hermoso que puede suceder en la vida, pero es duro, también es duro. Mire esta otra confesión, otra mujer. Esta no es una mujer que estuviera en situación como lo anterior que dije. Esta es una mujer obsesionada con su carrera, como tantas hoy. Su ascenso profesional, tengo que subir. Por consiguiente, ella sabe que en su empresa ella tenía que destacarse, porque la única manera de lograr el ascenso es brillar más que todo el mundo. Entonces yo tengo que tener un desempeño, no puede ser del 100. Mi desempeño tiene que ser 150, 200. Yo tengo que destacarme, tengo que brillar para que apenas piensen en ascenso, el primer nombre es mi nombre. Obsesionada, sin tiempo para la familia, sin tiempo para la salud, sin tiempo para sí misma, sin tiempo para una relación afectiva. Concentrada en el trabajo, metida en el trabajo, esta mujer empezó a desarrollar un vicio casi compulsivo de masturbación. Impresionante. En parte por sacar tensión, esa práctica autoerótica que llaman, esa práctica ayuda a algunas personas a bajar la tensión nerviosa, y ella vivía así como tensa, porque tengo que, y aliviar un poco la soledad. Entonces desarrolló una costumbre. Por supuesto, hoy toda la literatura, hoy toda la propaganda dice, a masturbarse, a ver, ¿cuánto antes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no se masturban? Empiece. Acuérdese que hace unos años, la alcaldía de Medellín, que es de las vergüenzas de este país, eso que sucedió, en una ciudad que por tantos otros aspectos es ejemplo para Colombia, sacó una gran campaña a masturbarse todo el mundo, dirigida sobre todo a las mujeres. Entonces tú hablas con las mujeres, o con esa mujer así súper liberada, súper progre, súper empoderada, súper independiente, y ella te da todas las justificaciones. Es que yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago lo que quiera y tengo todos los juguetes sexuales y yo ya entré en ese mundo y me fascina y yo no necesito a nadie. Pero ahí es donde está la bendición de una buena confesión. ¿Sabes cómo es una buena confesión? Me lo decía hace poco un amigo muy querido. Me decía, es cuando uno se rinde, cuando uno deja de defenderse. Entonces ella dejó de defenderse. ¿Por qué llega una persona a volverse adicta? Por ejemplo, en el caso de ella, a esa costumbre. ¿Por qué llega a volverse adicta? Por problemas no resueltos. Es decir, que ese chupo de marihuana, esa masturbación compulsiva, ese traguito, entre otras cosas, el trago está cada vez cobrando más víctimas en gente joven, incluyendo muchas jóvenes. Yo ya me he encontrado cantidad de jóvenes alcohólicas que están empezando a repetir las justificaciones que tristemente eran típicas de nosotros los varones. No, yo veo por ahí en una reunioncita. ¿Cuándo son sus reunioncitas? Todos los días que tengan S en el nombre. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo eso tiene ese, sábado,
y Sunday. Uy, se la sabe. Quedo un poco preocupado. Entonces yo bebo socialmente. Yo tengo derecho. Yo veré qué hago. Es mi vida. ¿Qué hay detrás de la expresión es mi vida? Yo tengo derecho. ¿Qué hay detrás de eso? Un problema no resuelto. Un problema no resuelto. Pero hay un día bendito en el que uno se atreve a abrir la puerta del desorden. Porque, ¿sabe lo que uno hace? El corazón humano es como una casa. Una casa que tiene cuartos y bodegas y garajes. Y muchos de nosotros tenemos un cuartico donde amontonamos todo el desorden. Yo no sé los que tienen aquí su casa, su apartamento, su depósito, porque muchos apartamentos obviamente tienen su depósito. Y usted se ha dado cuenta de ese cuarto que llamaban en una época el cuarto de San Alejo. Y allá se amontonan cosas y cosas, ¿no? Esa es otra enfermedad psicológica que está creciendo en nuestro tiempo, se llaman los acumuladores. Hoarders en inglés, los acumuladores. La gente que empieza a acumular y acumular cosas, ¿no? Hasta límites enfermizos. Entonces uno empieza a acumular en un cuartico todo eso. Y uno tiene todas las justificaciones del mundo. Yo veré qué hago. Es mi vida. No se meta. ¿Usted quién es para meterse en mi vida? Uno es duro. Uno es implacable. Pero detrás de esa dureza hay un niño llorando. Detrás de esa dureza hay una niña asustada. Detrás de esa dureza hay un problema no resuelto. Esa es la tercera ruta. ¿Cuáles son mis problemas no resueltos? Si tú quieres saber cuáles son tus problemas no resueltos, la ruta es muy fácil. Pregúntate en dónde te pones súper agresivo, súper defensivo. Ahí están tus problemas no resueltos. Eso nos pasa a todos. Yo estuve en un retiro espiritual con sacerdotes hace años y fue en otro país. Y había un sacerdote que tenía una relación con una mujer. Era una relación estéril, según me explicaba él. Una relación estéril que él tenía. No sé si esta mujer ya había pasado la menopausia, no sé cómo era la historia. Pero el hecho es que era una relación estéril. Oiga, usted viera a este padrecito, un sacerdote, defendiendo su relación con esa mujer. Es que yo también soy hombre, yo también tengo derecho. A mí me ordenaron, pero a mí no me quitaron nada. Tengo todas mis hormonas y funcionan. Justificándose. Ese es el ser humano. Tú haz memoria. ¿En dónde te pones más aguerrido? Así como, ¿no? Como la que dice, no, yo seguiré en las relaciones con mi novio. Pero uno le hace el caminito que a veces Dios ayuda. A veces se puede y a veces no. A veces no. Eso ustedes no vayan a creer que yo soy una historia de éxito. Uy, aquí donde ustedes me ven, yo tengo fracasos y fracasos con todas las edades, con hombres y mujeres. Uno también tiene fracasos y los fracasos también enseñan. Y a veces Dios le permite fracasos a uno no solo para que uno aprenda, sino también para que se una a su propio dolor, porque Cristo también fracasó. ¿Cómo que Cristo fracasó? ¿Usted se acuerda cuando se acercó un hombre joven y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas? ¿Y usted se acuerda otro que le dijo, qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, checked. Esa parte resuelta. Y le dice Jesús, ¿qué tal si sale usted toda esa plata que tiene? Salga de eso. ¿Qué hace complicándose con eso? Salga de todo eso y viene conmigo. El hombre la miró, recordó los últimos balances del ejercicio y dijo, no, está pesado. ¿Y qué dijo? No dijo más. Se fue, pero ¿se fue cómo? Triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque no resolvió el problema. Porque no resolvió el problema. Detrás de un problema no resuelto hay un pecado persistente.
Entonces, en el fondo, la propuesta, ¿cuál es? La gente cree que cuando uno habla de pecado es para hundir a la gente. Lo vamos a hundir a usted, hundir en su fango. Usted es un pecador miserable, húndase. No, 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 no. Nosotros queremos esta palabra. Y queremos esta palabra. Queremos esas dos palabras. En las dinámicas de pareja, muchas veces se establecen unos roles muy crueles, muy enfermizos, muy dañinos. Ya yo sé lo que él me va a decir, ya yo sé lo que yo le voy a responder, ya yo sé lo que ella va a decir. Y entonces entra uno en unos ciclos, ¿no? Los famosos ciclos. Esas relaciones que van pasando por ciclos. Estamos mal, nos lastimamos, no nos hablamos, pasa el tiempo, hasta que de repente uno pregunta, oye, ¿tú sabes si vino el del televisor? Creo que sí. Ah, bueno. Y ahí empezó la reconciliación, que no es reconciliación, es empezar otro ciclo. Problemas no resueltos. ¿Cuáles son tus problemas no resueltos? A veces la lista es larga. Y detrás de cada problema no resuelto hay un pecado. Y ese pecado se mete ahí, se mete ahí. Ese pecado se llama un vicio, vicio de placer. Ese pecado se llama una agresividad. Ese pecado se llama una humillación. Ese pecado se llama un desquite con la vida. Y todos los pecados que yo les estoy diciendo aquí, ya no lo voy a repetir más, igual los cometemos nosotros. Es muy triste ver que hay sacerdotes desquitándose con la vida, desquitándose. ¿Qué quiere decir desquitarse con la vida? Que por ejemplo fue una persona que sufrió un papá autoritario y ahora se desquita con la vida, entonces es una persona humillante. Sacerdote, Dios mío, me duele. Todos los pecados los cometemos porque estamos hechos del mismo barro todos. Entonces, mis hermanos queridos, esas son rutas para encontrar el pecado. Rutas para encontrar el pecado. Pero les dije que eran 4, vamos con la cuarta y última. A veces, uno descubre el pecado, que me parece un camino muy cruel, pero ha funcionado. O sea, Dios sabe cómo va llevando a cada persona. Es lo que en inglés llaman un wake up call, un despertar, una experiencia que te sacude. Yo siempre cuento la historia de 5 muchachos que iban en un carro. Iban en un carro, 2 adelante, 3 atrás, chicos y chicas. Traguito, música a todo volumen, ambiente cool, como dicen ahora. Si usted dice chévere, inmediatamente dicen, uy, más de 45. No utilicen la palabra chévere. Ustedes tienen que decir cool. Y no, queda inmediatamente clasificado. Entonces iban así en ese ambiente delicioso, cool, la risa, tal, la música, traguito, 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 estrellada, accidente. 3 muertos. Eso duele muchísimo. Una chica que quedó parapléjica, fractura absoluta de columna, queda en silla de ruedas el resto de su vida. Y uno de los muchachos que iba atrás, de un modo que nadie se explica, tuvo algunas raspaduras, algunas cosas así. No le pasó nada, no se fracturó nada. La muchacha que iba al lado quedó parapléjica y otros 3 murieron. Esos accidentes, esos sacudones brutales, a veces obligan a la gente a preguntarse, ¿y yo por qué quedé vivo? ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Por qué mi amigo Ricardo murió? Yo estoy aquí. ¿Yo para qué estoy? Muchas veces esas wake up calls
Esos despertares brutales hacen que la gente revalúe muchas cosas. Imagínate, por ejemplo, si ese muchacho que al cabo de 2 semanas estaba como si nada, o sea, no le pasó nada. Físicamente. Imagínate si ese muchacho se vuelve a meter en otro carro y pongamos música y tomemos trago. Algo cambia, ¿no? No digo que se vuelva un amargado, no estoy presumiendo nada. Simplemente te digo, algo cambia. Y hay veces que la vida lo sacude a uno profundamente. Y esos sacudones le hacen preguntar a uno, le obligan a uno a preguntarse, ¿yo realmente para qué estoy? Yo he tenido en mi vida, 2 accidentes en los que yo hubiera podido morir. Cuando yo estaba en el bachillerato y hacía poco utilizaba lentes, un día llovía. Yo me transportaba en bus público. Mi familia realmente nunca tuvo mucho dinero. Nosotros nunca tuvimos carro propio hasta solo al final de la vida de mis papás hubo dinero para un carro. Nosotros nunca teníamos vacaciones pagadas, no había dinero para vacaciones. Bueno, lo digo con mucha paz. El hecho es que yo tenía en ese momento como unos 13, 14 años, las imprudencias de uno. Estaba lloviendo, mi colegio fue el Santo Tomás de Aquino, el de la 134 aquí en Bogotá, y uno tenía que atravesar la autopista. No existía una cosa que se llama puente peatonal, y había que atravesar la paralela para tomar el bus. Yo atravesé la autopista sin problema. Cuando tenía que atravesar la paralela, por la paralela venía el bus que me servía para ir a la casa. Cuando yo vi que venía el bus allá a lo lejos, porque para eso tenía unas super gafas, pues resulta que las super gafas estaban llenas de gotitas de la lluvia. Yo salgo corriendo y no me di cuenta que venía un carro. El carro no me atropelló a mí, yo atropellé el carro. ¿Qué significa esa frase? Que aquí venía el carro, acababa de pasar, hacía 3 centésimas de segundo, cuando yo me estrellé contra el carro que iba en movimiento. ¿Eso qué significa? Que 3 centésimas antes el carro me hubiera dado de lleno. Obviamente el efecto físico que esto produjo fue ponerme a rotar. Yo me estrellé así, di vueltas y caí al suelo, perdí el equilibrio. Cuando yo caigo al suelo, veo que viene un jeep a toda velocidad, pues que me iba a aplastar. El señor del jeep, no sé cómo logró, porque iba a velocidad, alcanzó a desviarse y no me aplastó, no me pasó por encima. Ahí yo hubiera podido morir. El otro accidente grave que tuve, aquí tengo la cicatriz, fue en bicicleta. De nuevo, no fue que un bus me atropellara, yo atropellé a un bus. Yo iba por el borde de la carretera, estaba despejada la carretera, me encantaba la física, siempre me gustó. Yo dije, se necesita posición aerodinámica. Ya yo sabía que la carretera estaba despejada, pero un bus se metió a la carretera. Yo no lo vi y me estrellé, pero no me estrellé de frente, me estrellé contra el puro ángulo, reboté y caí. Quedé inconsciente, me llevaron a la clínica, me dijeron estuvo a punto de abrirse el cráneo a usted. De las 3 capas que tiene el cráneo se le rompieron 2. Entonces, cuando a uno le pasan esas cosas, yo en esa época estaba empezando a asistir a un grupo de oración, y entonces ustedes saben cómo es la gente piadosa, ¿no? Entonces la gente piadosa le dice, ¿no? El Señor te tiene para algo. Yo estoy hinchado
Yo decía, ¿como para qué? Pero cuando yo después miro cómo ha transcurrido mi vida, ¿sabe que yo pienso hoy que de verdad el Señor me tenía para algo? Oiga, la vida cambió. La vida cambió, uno reevalúa muchas cosas. Y las cosas que uno consideraba así súper importantes, de repente ya no son tanto. Y hay momentos en el que uno dice, yo no sé cuántos años de vida me quedan. Yo tengo que hacer algo útil con mi vida. O sea, la vida no puede ser simplemente para darse gustos. Cuando empezó mi proceso serio de conversión, lo primero que me mostró el Señor fue eso. ¿Tú te das cuenta, Nelson, que estás viviendo solo para ti mismo? ¿Tú te das cuenta que solo vives para ti? Eso me lo mostró el Señor en el sagrario de la capilla de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahí voy terminando. 4 rutas, ¿no? Las 4 rutas. Vamos a ver si las podemos reconstruir aquí a manera de resumen. La primera ruta es que uno empieza hacia afuera y dice, hay mucha injusticia en el mundo, hay mucha violencia, hay muchas cosas y hay mucha gente falsa, como yo. Uno empieza hacia afuera y se da cuenta que uno también tiene lo suyo. Esa es la primera ruta, ¿no? ¿Cuál era la segunda? Por contraste. Uno mira las amistades. Uno mira lo que uno espera de un amigo y uno mira lo que a uno le duele de los amigos. Y lo que a uno le duele sobre todo se concentra en 3 pecados. ¿Qué son? La mentira, el orgullo y el egoísmo. La gran pregunta es, ¿y yo soy auténtico? ¿Yo soy sincero? ¿Yo soy sencillo? ¿Yo soy humilde? ¿Yo soy generoso? ¿Yo soy capaz de perdonar? ¿Soy capaz de entender? Son buenas preguntas. El egoísmo, ¿no? Esas 3, ¿cómo era? Mentira, orgullo y egoísmo. Son pecados. La tercera ruta, ¿cómo era? La propia historia. Cuando uno mira su propia historia y cuando uno mira las cosas que uno ha hecho y cuando uno se da cuenta que uno tiene actitudes defensivas y uno vive así con una mini UCI. Dígame algo y verá. Le tengo ya la respuesta. Pero acuérdese la frase de esa tercera ruta. Los problemas no resueltos son pecados persistentes. Entonces, en vez de estar tapando sus pecados, ¿por qué no trabajamos en los problemas? Y quiero aclarar una cosa. No es que todo el problema sea usted, no. Muchas veces hay problemas, por ejemplo, de familia que implican más de una persona. Pero lo primero es, dejemos la ametralladora. O como dicen otros, quitémonos los guantes. Porque es que si usted sigue atacando a su señora esposa, si usted sigue atacando a su hijo, si usted sigue atacando a su papá, a su mamá, abordemos el problema. No lo tapemos, abordémoslo. Pero para eso hay que arrepentirse del propio pecado. Esa es la tercera. Y la cuarta son los despertares, las sacudidas, que muchas veces le llevan a uno a decir, oiga, sí, yo tengo que cambiar. Mi vida no puede seguir así. Y uno se pregunta, ¿y para qué me pasó esto? La iglesia cuenta historias maravillosas de personas que tuvieron grandes transformaciones en las grandes crisis. Yo creo que el caso más conocido es el de San Ignacio de Loyola. Qué impresionante este hombre. Ustedes saben, él fue herido en guerra, quedó convaleciente, tuvieron que operarlo 2 veces sin anestesia. No había anestesia en esa época, ni siquiera el famoso cloroformo. Pero en medio de ese fracaso, en medio de esa soledad, en medio de ese dolor, en medio de esa convalecencia, él como que se empezó a preguntar, ¿y entonces yo para qué estoy en la vida? Y leyendo algunas vidas de santos dijo, ¿y si yo hiciera lo mismo que un San Francisco, un Santo Domingo? Conclusión, cambió.
El pecado se puede vencer. Pero lo primero es llegar a esto, esta palabrita. Hay que llegar a un diagnóstico. Hay que dejar de huir. Hay que dejar de acusar a otros. Hay que dejar la ametralladora. Hay que sacarse los guantes. Hay que empezar a reconocer que aquí todos somos pecadores, incluyendo por supuesto quien les habla. Cuando uno empieza a reconocer que somos pecadores, cuando uno empieza a reconocer que eso es real, uno va llegando a un diagnóstico real. Y cuando uno llega a un diagnóstico real empieza la salud emocional, la salud espiritual. ¿Quiere decir que se van a arreglar todos los problemas? No. Quiere decir que poco a poco vas a tener las herramientas para abordar los problemas. Porque es que tus pecados estaban escondiendo los problemas. Entonces ya dejas esas situaciones, ya dejas esas máscaras y empiezas a trabajar en el problema. Y empiezas a crecer. Y empiezas a descubrir una paz interior y una alegría. Ese es el camino. Resumen, no le tengamos miedo a esta palabra. Si esta palabra la convertimos en un absoluto, hay que tenerle miedo porque me va a hundir. Pero es que desde nuestra perspectiva, el pecado solo es algo para ser vencido. Y cuando el pecado es vencido y cuando tú experimentas libertad, entonces tú recuerdas lo que dijo San Pablo en la carta a los Gálatas. Para ser libres nos liberó Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.